¿Cuál es el lado B o desconocido en la vida de Bernardo O'Higgins Riquelme? Gracias por permanecer en sintonía. Con motivo de celebrar este 20 de agosto, el natalicio del prócer Bernardo O'Higgins Riquelme, me voy a permitir compartir con ustedes algunos de los estudios e investigaciones que muchas veces han quedado al margen de los historiadores, pero del que existen muchas evidencias de ello. Luego de casi 3 siglos de funcionar como colonia subordinada a las autoridades hispanas de la época, nuestro país consiguió crear la primera Junta de Gobierno, acícate de la independencia, tras arduas batallas, en las que se destacó don Bernardo O'Higgins Riquelme, quien llegó a convertirse en director supremo de la nueva república entre los años 1817 y 1823. En medio de todas las dificultades que Bernardo tuvo que sufrir en su estadía en Richmond, Inglaterra, durante su permanencia en la residencia de los Hill, conoció a la hija del dueño de la casa, un pastor protestante, un pastor evangélico. Su hija se llamaba Charlotte. Estos dos jóvenes, Bernardo y Charlotte, iniciaron una amistad sin darse cuenta, derivó en amor. Charlotte sería un bello recuerdo que fue cuidadosamente guardado y que 20 años después se evidenciaría cuando O'Higgins, a él le llega una carta de la propia madre de la muchacha, Charlotte, en la cual le agradece que el entonces gobernante de Chile le haya recordado ante un amigo en común, el coronel O'Brien. Poco después de recibir esta carta, a O'Higgins le llegó un retrato de la joven, el que le fue enviado desde Inglaterra por el coronel O'Brien. Le envió esta pequeña caja con un retrato de su enamorada, Meet Charlotte Hill. Influenciado por su educación inglesa protestante, Bernardo O'Higgins invitó a James Thompson, que era miembro de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, a venir al país para enseñar a leer según el sistema lancasteriano. El sistema lancasteriano, que es la primera reforma educacional en Chile, desde mi opinión, consistía en tener tutores cuyo libro base para enseñar a leer era la Santa Biblia. Este insigne personaje fundó algunas escuelas de las cuales utilizó textos bíblicos como base de su enseñanza, en una época en que la lectura de la Biblia estaba expresamente prohibida. A su partida de Chile, después de un año de trabajo y motivada por la presión de la iglesia dominante, el pastor Diego Thompson dejaba fundada en el país numerosas escuelas del sistema lancasteriano. O'Higgins, en desagravio, le confirió la ciudadanía chilena y nombró como sucesor en el cargo vacante a don Anthony Hayton, nuevo profesor del sistema lancasteriano y sucesor de Thompson como representante de la distribución de la Biblia en el país, cargo en el cual fue sucedido después por Henry Hill, nacido en Nueva York, Estados Unidos, y que fue un protestante puritano de la Nueva Inglaterra. Fue precisamente la palabra de Dios la que comenzó a abrir los ojos de muchos que hasta ese momento padecían de una lamentable ceguera espiritual. En todo este trabajo, Bernardo O'Higgins encargó el primer cargamento de Biblias a Chile a Lord Cochrane, que era un presbiteriano escocés, que era un presbítero de la iglesia en Escocia y creador de la primera Escuadra Nacional Libertadora del Perú y ciertamente artífice de la Armada de Chile. Lord Cochrane era evangélico y colaboró en la distribución de la palabra de Dios. Lamentablemente, el primer cargamento de Biblia llegado a nuestro país fue quemado públicamente en la plaza principal de Valparaíso por el clero, el entonces dominante. Tomás Cochrane y María Graham, ambos presbiterianos escoceses, formaron grupos de lecturas de Biblia. Allí aparece también Vicente Pérez Rosales, escritor diplomático y agente de inmigrantes y colonizador del sur de Chile y diputado por Chillán. Fue enviado por primera vez a estudiar a Europa cuando tenía 14 años
estamos hablando de 1821. Iba a cargo de un capitán inglés que lo abandonó en Brasil y cuando tenía 15 años fue encontrado por la viajera inglesa María Graham, quien lo trajo de regreso a nuestro país. Entre los años 1820 al 1875, los evangélicos eran sepultados, entre comillas, en el basural del Cerro Santa Lucía. Otra magnífica obra y gesto que había hecho O'Higgins era la construcción del Cementerio General de Santiago. Más tarde se permitió en el cementerio dejar un lugar o patio para los, entre comillas, herejes llamados evangélicos y o disidentes. Bernardo O'Higgins Riquelme murió en Lima, Perú, y es inconcebible que haya pedido, como algunos dicen, ser vestido con los hábitos franciscanos, como piensan hacernos creer. Tan irracional como que junto a José de San Martín, al triunfar en la batalla de Maipú, haya prometido construir lo que es ahora el templo votivo de Maipú. Especialmente O'Higgins, habiendo tenido tanta oposición y resistencia del clero. El pensar que él haya tenido esa iniciativa es muy difícil, sobre todo que uno de los motivos por el cual tuvo que abdicar como director supremo de Chile fue el férreo obstáculo de la Iglesia Católica Romana. Muchas veces lo llamaban el Guacho Riquelme. El protestantismo influyó muchísimo a lo largo de su vida y obras del prócer de la patria. No sé si se convirtió al protestantismo, pero sí incidió en su vida e incidió muchísimo en nuestro país. Saludos cordiales.